Capítulo 21. Mamá, ¿de qué estás hablando? Yo no tengo nada. Niña mía, siempre ocultando todo. Si no fuera porque Luis me llamó para contarme lo de tu chequeo médico de ayer, ¿seguirías guardando el secreto y volviendo a escondidas? Luis. ¿El hermano de Martina? Por Dios. Ni siquiera había visto a ese tipo desde que regresó. ¿Chequeo médico? Ayer no fue a ningún hospital. Dan Antonio, que observaba la escena con calma, comentó. Laura, no hagas que tu madre se ilusione en vano. ¿Ilusión en vano? Laura se quedó paralizada, notando entonces la sonrisa en los labios de su madre. Así que, ¿su madre creía que estaba embarazada? ¿Qué debía quedarse y casarse de inmediato con Diego para tener al bebé? ¿No debería estar enfadada? ¿No debería regañarla? ¿Por qué todo esto era tan distinto a lo que Laura había imaginado? ¿Qué quería decir don Antonio? Ella no estaba embarazada. ¿Cómo podía fingir algo así? Y ese maldito Luis, seguro que estaba loco. Él sí que estaba embarazado. Lo entendió, todo era obra de Diego. Coludido con Luis, le había endilgado el delito de estar embarazada. Era para matarla. Pero yo no. Sabía que si te apurabas por volver, era porque escondías algo. Doña Josefa sintió que algo no cuadraba. Bueno, en un rato Diego traería los resultados del examen. Qué tonta era Laura, ocultando algo así. Laura se sentía como si hubiera mordido un limón amargo. La razón por la que quería irse era evitar que descubrieran lo sucedido con Diego, no por un embarazo. No digas más. Sé lo que te preocupa. Llamaré a tu padre y yo me encargaré de todo. Doña Josefa dejó el equipaje de su hija a un lado, tomó sus manos y sonrió. Laura, la verdad es que me alegra que estés con Diego. ¿Alegra? Laura frunció los labios. Dios mío. ¿Era su visión del mundo la equivocada? Incluso sin el lazo de sangre, Diego había sido su hermano por más de 10 años. Y nunca imaginó que acabaría casándose con él. Mamá, no es así. Laura estaba exhausta de intentar explicarse. No sabía que le había contado Diego a su madre anoche, ni qué lío había armado Luis. En el estudio, el hombre que leía tranquilamente escuchó los intentos fallidos de la mujer por defenderse. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios mientras continuaba leyendo. La red ya estaba tendida, el pez atrapado. Esta vez, no escaparía. Basta, ve a sentarte. Llamaré a tu padre. Espera, yo. Laura vio a su madre bajar las escaleras para hacer la llamada. Luego, miró a don Antonio y se dirigió directo al estudio. Diego, ¿qué le dijiste a mamá? Cariño, no grites. Le hará mal al bebé. El hombre ni siquiera alzó la vista, como si aquella frase casual no tuviera importancia. Bebé. Vete al diablo con tu bebé. Laura cerró la puerta y se acercó a exigir respuestas. ¿Qué estás haciendo? No estoy embarazada. ¿Coludiste a Luis? En un rato mamá recibirá tu informe médico confirmando que esperas mi hijo. ¿Qué? Laura sintió que hablaba con un loco. Él podía estar demente, pero ella no. Diego, ¿cuál es tu objetivo con esto? ¿Impedirle irse a cualquier costo? Muy simple, hacerte mi esposa. Para siempre. Atraparte. Hacerte mi esposa. Una extraña emoción brilló en los ojos de Laura. No sabía por qué, pero al escuchar esas palabras, dichas con tanta seguridad, se sintió perdida. Todo esto, solo porque quería que fuera su esposa. Tú. No era una broma. Ni una burla. Como si hace mucho tiempo ya lo hubiera decidido. Lo que quería, era solo a ella. Solo que ella nunca lo había creído, ni querido aceptarlo. Laura Sánchez, dime, ¿qué tiene de malo casarte conmigo? Que lo diga. ¿Qué tenía de malo? La mujer se quedó sin palabras. ¿Qué pregunta más? Nada malo, pero mis sentimientos hacia ti no son amor. Entonces, ¿qué son? Son. Sí, si no era amor, entonces ¿qué? ¿Hermanos? No. Desde aquella noche de pasión, jamás lo volvió a ver como un hermano. No lo sé. No tenía respuesta. ¿Qué pregunta tan difícil?
Con solo una frase, Diego la había confundido. ¿Y si te digo que eres la única para mí? ¿La única? Laura frunció el ceño. El Diego serio le resultaba extraño. ¿Tan seguro estaba de sus sentimientos? Si te casas conmigo, te consentiré toda la vida. Capítulo 22. No prometas toda la vida tan fácil. Si no puedes cumplir, solo serás un desgraciado. Pero este método de matrimonio forzado resultaba intrigante. Contra todo pronóstico, Laura se sintió conmovida. Maldita sí. ¿Era tan fácil de seducir? ¿Y si me tratas mal? ¿O si descubro que no puedo amarte? ¿Y si? No hay tantos, y si, punto. Porque nada de eso ocurrirá. Diego, ¿estás tan seguro de que nuestro matrimonio será feliz? ¿Por qué ella no lo veía así? Dependerá de ti, de si quieres intentarlo. Laura ya no tenía energía para perseguir otro amor. 4 años con Adrián no habían servido de nada. Así que, cuando alguien le dijo: Laura Sánchez, cásate conmigo, te consentiré toda la vida. Ella, casi asintió de inmediato. Pero como era Diego, dudó, vaciló. Aún así, la respuesta era solo una. Bien. 1 año. Si en este año me tratas mal, o si me enamoro de otro, entonces tú. De acuerdo. Ni siquiera la dejó terminar. ¿Tan seguro estaba Diego de que eran compatibles? ¿De qué estarían juntos siempre? ¿De dónde salía tanta confianza? Eso le enfurecía, pero también la calentaba el corazón. Cuando don José recibió la llamada de doña Josefa, se quedó petrificado. ¿Su hija embarazada? ¿Casarse con Diego? ¿Qué clase de locura era esta? Los hermanos. No le quedó más que ir personalmente a M Ciudad. Tras la muerte de su esposa, don José solo tenía a su hija. No permitiría que sufriera. Sí, la madre de Laura había fallecido hacía 2 años. Por eso ella se quedó en L Ciudad con su padre, visitando poco M Ciudad. Doña Josefa, don Antonio y Diego se tenían entre ellos. Pero su padre solo contaba con ella y su abuelo. Don José pensó que, si su esposa viviera, esto la habría mandado directo al hospital. La noticia del matrimonio se difundió rápidamente. Los medios no paraban de hablar del tema. Don José habló con su hija. ¿Estás segura? ¿De verdad quieres casarte con Diego? Ella respondió. Papá, estoy segura. Tal vez no lo tenga todo claro, pero quiero. ¡Puaj, tú pervertido! La palabra lobo no llegó a salir de su boca cuando el hombre ya le sujetó el pie, con una sonrisa pícara. Si lo rompes, adiós a tu felicidad. Diego, tú. Como no se había dado cuenta antes de que era un sinvergüenza. Y ni siquiera se habían casado todavía. Laura ya empezaba a arrepentirse. ¿Cómo había podido aceptar su propuesta en un arrebato de pasión? Tenía la sensación de haber caído en una trampa cuidadosamente preparada para ella. Esposa, llámame, marido, como una buena niña y te dejaré ir. Esposa. Era la primera vez que le oía decir esa palabra. ¡Qué asco! No. Ni siquiera se habían casado todavía. ¿Para qué llamarle marido? ¡Qué ridículo! Incluso después del matrimonio, se negaría a hacerlo. Mamá, mamá. Diego está siendo un canalla. Los gritos de la joven mujer atrajeron rápidamente a doña Martina, pues ahora Laura estaba embarazada, y en esos casos, la embarazada mandaba. ¿Por qué no aprovechar la situación? Total, ya había mentido. Mejor sacarle provecho y no salir perdiendo. Diego, no puedes tocar a Laura ahora. Acaba de quedar embarazada. Durante este tiempo, mantente alejado de ella. Doña Martina protegió a su hija detrás de sí, mirando a su hijo con recelo, como si fuera un lobo. No confiaba en él ni un ápice. Diego arqueó una ceja, sin palabras. Su esposa, pidiendo que él, su marido, se alejara. ¿Qué clase de lógica era esa? Laura sonrió triunfante, lanzándole una mirada burlona. Que se jorobe por andar siempre pensando en eso. El embarazo había sido su idea, y ahora le servía para darle su merecido. Asterisco capítulo 23. Una vez anunciado el matrimonio, la familia Sánchez comenzó los preparativos. Todo fue tan repentino que ni siquiera hubo compromiso previo.
Los medios ya especulaban que probablemente se debía a un embarazo. Mientras tanto, Laura vivía relajada en casa, dejando que su madre se ocupara de todo. No tenía de qué preocuparse. Al ver a la tía Carmen acercarse con un tónico nutritivo, frunció los labios. Tía Carmen, si sigo tomando esto, voy a engordar como un cerdo. Ya tenía la cara redonda, y estos días de embarazo no hacían más que empeorarlo. No quería ver su rostro cada vez más lleno. ¿A qué mujer no le importaba su belleza y su figura? Un poco de peso está bien. Así el bebé nacerá sano y regordete. Laura. Hermana Laura, ¿te quejas teniendo todo esto? Isabella, que había ido a acompañarla, la vio beber el tónico con gesto de disgusto. Si ella pudiera, lo aceptaría encantada. ¿Tú qué sabrás? La chiquilla no entendía que esos brebajes no servían de nada, solo para engordarla. ¡Qué pérdida de tiempo! Ven a ver lo que le compré al bebé. Isabella sacó del paquete 2 conjuntos de ropa y zapatitos para recién nacidos. ¿Te gustan? Laura no supo qué decir. Si era un embarazo falso. ¿Para qué comprar ropa de bebé? Y encima un conjunto para niño y otro para niña. ¿No es demasiado pronto para esto? ¿Qué va? En menos de 10 meses nacerá. Mejor tenerlo todo listo. Es mi regalo para el bebé. Laura frunció los labios, exasperada. Hermana Laura, ¿no te gusta? No, está bien. Gracias. Por cierto, ¿ya le habéis puesto nombre? La situación se complicaba cada vez más. Laura se llevó una mano a la frente. Odiaba mentir. Negó con la cabeza sin responder. Yo creo que, si es niño, debería tener un nombre relacionado con las estrellas, como cielo. Qué bonito significado. Y si es niña, algo como mar. Basta. Laura no pudo soportarlo más. Tras asegurarse de que no había nadie más, se acercó a Isabella y susurró algo al oído. ¿Qué? Isabella quedó pasmada, completamente anonadada. ¿Embarazo, falso? SHH. Laura hizo un gesto de silencio. Todo es culpa de tu hermano. Se puso de acuerdo con Diego para tenderme una trampa. Así que, ¿mi hermano falsificó los análisis para doña Martina? Exacto. Hablar de Javier le enfurecía aún más. De pequeño, le había caído bien, un chico serio que siguió los pasos de su padre y se hizo médico. ¿Cómo había podido aliarse con Diego para engañarla? La tenía harta. Pero Diego solo quiere casarse contigo. Laura puso los ojos en blanco. Isabella siempre defendiendo a Diego. Antes dijiste que él amaba a otra chica. Resulta que eras tú. No digas tonterías. Yo nunca. Me había dado cuenta. Entonces, ¿por qué insiste en casarse contigo? Esa pregunta también intrigaba a Laura. ¿Por qué Diego quería casarse con ella? Solo él lo sabía. ¿Realmente la amaba? ¿O solo buscaba a alguien con quien pelear para hacer su vida menos aburrida? ¿O sería un capricho pasajero? ¿Quién sabía? Ni siquiera Laura entendía por qué había aceptado probar con este matrimonio. Tal vez, con el tiempo, ambos descubrirían si había sido una decisión acertada o no. Capítulo 24. Esa noche, Laura se acostó con su madre, quien le mostró diseños de vestidos de novia. Cariño, ¿cuál te gusta? Mamá, esto. Los elegí personalmente. Doña Martina quería que su hija luciera el vestido que ella había escogido al unirse con su amor. Laura siempre había sido afortunada, desde el día en que doña Martina la adoptó. Mamá, gracias. Acurrucada en sus brazos, no encontró más palabras. Gracias por haberla elegido. Sin ella, quizá nunca hubiera hablado, habría muerto de hambre en alguna calle, o nunca habría encontrado a su verdadero padre. Demasiados quizás, demasiado amor recibido. No me des las gracias. Eres mi hija, y pronto serás también mi nuera. ¿A quién voy a querer más que a ti? Pero cuando éramos pequeños, siempre lo consentías a Diego. Eso fue hace mucho. Él era solo un niño, y tú, como hermana mayor, siempre lo molestabas. Yo no. Laura hizo un gesto de desaprobación. Solo jugaba con él. ¿Cómo iba a imaginar que guardaría rencor hasta ahora? Y ahora, su venganza le costaría el resto de su vida. Pero, cariño,
hay algo que nunca te he preguntado. ¿Qué? ¿Amas a Diego? Los ojos de Laura temblaron, mirando a su madre sin responder. Mamá, ¿por qué preguntas eso? No quiero que te cases con él solo para hacerme feliz, o por el bebé. Doña Martina admitió que, al enterarse del embarazo, se sintió feliz. Así, Laura nunca se separaría de ella. Pero ahora dudaba si su hija realmente quería esto. No es así, mamá. Laura negó con la cabeza. Casarse por el bebé. No. Laura preferiría que Diego tuviera algún problema, al menos así tendría un descanso. Pero él, simplemente era demasiado bueno. Tan bueno que su energía parecía inagotable, y cada vez duraba tanto que ella terminaba exhausta. ¿No temes que vuelva a gritar? No lo olvidaba, ahora, ante los ojos de su madre, ella era una embarazada, y las embarazadas mandan. Cuanto más grites, más me gusta. Diego, eres un sinvergüenza. Si no lo fuera, ¿cómo habría logrado que fueras mi esposa? Así que, en el diccionario de Diego, conquistar a una mujer requería métodos poco ortodoxos. Sin sentimientos, sin amor, no importaba. Primero llevarla a la cama, una y otra vez, hasta que surgiera el cariño. El amor se hace, y en el caso de Diego, esa era una verdad absoluta. Tú, dime, ¿de verdad vas a tratarme muy bien en el futuro? Aunque ya lo había prometido antes, ahora quería escucharlo de nuevo, como una confirmación. Sí. ¿Y si no lo haces? ¿Qué quieres que haga, eh? Laura giró los ojos, murmurando. Si no me tratas bien, te deseo que te vuelvas impotente. Asterisco capítulo 25. No sabía que mi esposa fuera tan cruel, dijo Diego con una sonrisa, besando sus labios. Pero cuanto más cruel, más me gustas. Esa era su verdadera esencia, capaz de amar y odiar con la misma intensidad. Si alguien era bueno con ella lo correspondía con creces. Pero si alguien la lastimaba, les devolvía el doble del dolor. Como había pasado con Adrián. Pudo amarlo durante 4 años, pero también pudo olvidar ese sentimiento de la noche a la mañana. Al final, quien más amaba era a sí misma. Entonces, Diego, ¿serías el segundo Adrián? ¿O serías el comienzo y el final de mi felicidad? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, su afecto le traía un breve destello de alegría. La boda se acercaba. Solo faltaban 3 días, y aún no podía creerlo. Estaba con Diego. Y menos aún que su futuro esposo fuera alguien a quien había considerado como un hermano durante 20 años. Pero al pensarlo bien, Diego no tenía nada de malo. Atractivo, buen cuerpo, adinerado, joven y exitoso, casarse con él era el sueño de muchas mujeres en Ciudad M. La vibración de su teléfono la sacó de sus pensamientos. El nombre en la pantalla la hizo dudar. Era Adrián. Seguramente ya sabía de su boda, y esta llamada sería para reprocharle, burlarse o insultarla. Definitivamente no sería para felicitarla. Solo después de dejarlo, Laura había visto su verdadero rostro. Hola. Laura Sánchez, ¿te vas a casar con tu propio hermano? ¿Es tu hermano, no tienes vergüenza? Como esperaba. Ella no se enojó, permaneciendo en silencio mientras él continuaba gritando. Ahora entiendo por qué cancelaste nuestro compromiso. Ya te habías entregado a él. ¿Tan urgente es casarse? ¿Ya han estado juntos? 4 años, Laura. 4 años fingiendo ser una santa delante de mí. ¿Ya terminaste? Los insultos no cesaban, y aunque Laura no lo admitiera, le dolían. Sabía que podía ser aún más cruel. Adrián, ¿con qué derecho me insultas? ¿Vergüenza? ¿Y él, qué buscaba prostitutas constantemente? ¿Acaso sabía lo que era la decencia? Él hablaba de traición, pero si hubiera sabido cómo era en realidad, no habría esperado tanto para traicionarlo. ¿Qué no tengo derecho? Era tu novio, estábamos a punto de comprometernos. Eso terminó. Ya no eres nada mío. Y aunque no lo creas, estar con Diego es gracias a ti. Debería agradecerte. Si no fuera por él, no habría venido a Ciudad M, no se habría quedado en casa de los Sánchez. Si no hubiera aparecido esa noche, recordando todo el dolor, no habría bebido y terminado con Diego. Si no la hubiera decepcionado tanto, no habría sentido algo al escuchar a Diego prometerla que la cuidaría siempre. Porque tenía miedo. Miedo de volver a entregar su corazón a alguien.
Así que esta vez, quería ser la amada, la cuidada, la valorada. Y ese hombre siempre había estado ahí, solo que ella, por costumbre, lo había visto como familia. Laura, no te perdonaré. Eso también te lo digo yo. Adrián, yo tampoco te perdonaré por el daño que me hiciste, por destruir esos 4 años. Así que odiémonos en silencio, sin volver a tener contacto. ¿Para qué? Si el resentimiento es mutuo, mejor ser extraños. No me llames más. Actuamos como si nunca nos hubiéramos conocido. Ni lo sueñes, Laura. Le diré a todos que eres una. Colgó y apagó el teléfono inmediatamente. No le importaban sus insultos, porque no eran ciertos. Pero si seguía acosándola, difamándola, arruinando su boda. Entonces no lo dejaría salirse con la suya. No era una santa, y menos después de todo lo que él le había hecho. Dios mío. ¡Qué hermosa! Martina, al ver a Laura con el vestido de novia, no pudo evitar exclamar. Cuando me case, también quiero un vestido así, le dijo a la madre de Diego, moviéndole el brazo con coquetería. Laura puso los ojos en blanco. Obvio. Pero al mirarse en el espejo, apenas se reconocía. ¿Desde cuándo era tan bonita? Permitiéndose un momento de vanidad, admitió que estaba radiante. Nunca pensó que podría verse tan elegante, siendo siempre tan despreocupada. ¿Te gusta, Laurita? Sí. Ve a tomar las fotos. Que Diego se quede boquiabierto. Boquiabierto. Martina y su forma de hablar. Pero más allá de eso, sentía una cálida felicidad. Resulta que casarse podía ser algo tan alegre. Una alegría compartida con familia y amigos. Ah, Laurita, tu teléfono no deja de sonar. ¿Pasa algo? Era Adrián. Al no contestar, le había enviado múltiples mensajes. Los borró sin leer y apagó el teléfono de nuevo. Nada, solo saludos de amigos lejanos. Bien, ve a tomar las fotos. Sí. Guardó el teléfono, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué más quería Adrián? Capítulo 26. Novia, acérquese más al novio, así, un poco más. El fotógrafo daba indicaciones, pero Laura estaba distraída. El aliento cálido de Diego en su oído la hizo reaccionar. Al alzar la vista, sus ojos se encontraron con los de él. ¿En qué piensas? En nada, negó, acercándose un poco, pero la intimidad la incomodaba. Retrocedió, pero su cintura fue atrapada por su brazo, acercándola de nuevo. Cero distancia. Sus labios fríos besaron su frente justo cuando el flash se disparó. Señora Sánchez, somos esposos. ¿Podrías cooperar? Ah, sí. Ayer, habían firmado el matrimonio. Aunque la boda era en 2 días, ya eran. Me importas. Aunque ella decía que no le importaba, si realmente no le hubiera dado importancia, no se habría sentido perturbada por la llamada de Luis. Pero esas 3 palabras de Antonio en ese momento hicieron que el corazón de Laura se estremeciera, sus ojos brillantes clavados en él sin pestañear. En ese instante, todo a su alrededor pareció detenerse. Él dijo que le importaba. Le importaba su preocupación, todo lo que ella era, todo lo que tenía. Luis había regresado a Ciudad M. Mañana sería la boda de Laura y Antonio, ¿cómo podía resignarse? Había quedado con un periodista de chismes, prometiendo exponer la verdadera cara de Laura, pero el reportero había esperado en el lugar acordado durante mucho tiempo sin que nadie apareciera. Mientras tanto, Luis había sido secuestrado. Y, de paso, le habían dado una paliza, con la boca llena de sangre. Señor Antonio, lo trajimos. Luis yacía en el suelo, con un ojo tan hinchado que apenas podía abrirlo, pero alcanzó a distinguir al hombre sentado en el sofá, era Antonio. Claro, debería haberlo adivinado. Con una mirada fría, Antonio observó al hombre en el suelo, incapaz de moverse, como un despojo golpeado, con la cabeza pisoteada y la cara contra el suelo. ¡Ja! Luis soltó una risa burlona, escupiendo sangre, su rostro contraído por el dolor. El hombre que lo pisaba retiró el pie, lo levantó a la fuerza y lo sostuvo de pie. Antonio seguía sentado, impasible, observando a ese hombre despreciable, reducido a un perro apaleado. Fuera del salón privado, alguien llamó a la puerta. Al abrirse, Laura entró y se quedó paralizada al ver la escena. ¿Qué está pasando?
Había recibido una llamada de Antonio pidiéndole que fuera al club nocturno. No quería ir, era la víspera de su boda, ¿para qué verlo a estas horas? Pero él había dicho que era una reunión con sus amigos, una especie de despedida de soltero. Aunque en ese momento dudó, ¿a él le gustaban esas fiestas? Obviamente, era una excusa. ¿Qué hacía Luis en Ciudad M? ¿Por qué estaba aquí? ¿Quién lo había golpeado? Su rostro estaba cubierto de sangre, morado e hinchado. Antonio, ¿qué demonios pasa aquí? Al escuchar su voz, Luis alzó la vista y, al reconocer a Laura, soltó una risa cargada de desprecio. Ella había ordenado a Antonio que lo secuestrara y lo golpeara, ¿y ahora pretendía hacerse la inocente? Laura, no sabía que eras tan cruel. Ignorando su mirada, Laura se dirigió a Antonio, frunciendo el ceño. ¿Me llamaste para ver esto? Antonio, esto es ilegal. ¿Quién le había dado permiso para secuestrar y golpear a alguien? Si la policía se enteraba, sería un grave problema. Aquí, yo soy la ley. Esa frase me suena familiar. Era el lema de su padre, ¿cómo se atrevía a robárselo? No me importa, suéltalo y llévalo al hospital. No quería ver más violencia, especialmente en la víspera de su boda. Por eso no le había contado a Antonio los insultos de Luis, no quería que se obsesionara con vengarse. Laura, deja de fingir. A pesar de sus heridas, Luis no cedía. Con la boca ensangrentada, desafiante, gritó. A menos que me mates, mañana revelaré tu verdadero rostro ante todos. ¿Su verdadero rostro? Luis, ¿qué quieres decir? Capítulo 27. ¿Acaso por casarse con otro, ella se había convertido en una mujer malvada? ¿Y qué era él, que la había traicionado primero? Laura, todo fue un plan tuyo desde el principio. Yo nunca quise acostarme con esas mujeres, ellas me tendieron una trampa. Luis lo había descubierto hace unos días, aquellas mujeres lo habían seducido porque alguien les pagó. ¿Qué estás diciendo? No quiero volver a escuchar su voz. Antonio no le dio más oportunidades. Con una mirada helada, hizo una señal a sus hombres. Entendieron al instante, para silenciar a alguien, solo había dos opciones. Espera. Laura intentó detenerlos, pero ya se llevaban a Luis. Antonio, ¿qué le van a hacer? ¿Qué significaba no quiero volver a escuchar su voz? ¿Acaso? Diles que lo suelten, no lo lastimen. Los ojos de Antonio se entornaron, sus labios delgados apretados en desaprobación. No le gustaba que se preocupara por otro hombre. Especialmente por uno que había sido su novio durante 4 años. Si no intercedes por él, quizás viva. Tú. Laura calló, pero necesitaba respuestas. ¿Qué había querido decir Luis con lo del plan? ¿Quién había pagado a esas mujeres? ¿Cuándo había sucedido? Miró a Antonio, temblorosa. Sabes de lo que hablaba, ¿verdad? Antonio no lo negó. ¿Qué hiciste? Castigué a un adúltero con su propio juego. No se arrepentía. Si Luis no hubiera tenido intenciones impuras hacia Laura, si realmente la hubiera amado, no habría caído en la tentación. Antonio solo había acelerado el proceso. Laura retrocedió, horrorizada. ¿Era este el hombre con el que se casaría mañana? Nunca había imaginado que Antonio pudiera ser tan despiadado. Así que... Desde hace 2 años. ¿Había estado esperando que ella cayera en sus brazos? Pero ella ignoraba cuánto tiempo llevaba él amándola en secreto. Tal vez algunos encuentros estaban destinados. Desde que Antonio descubrió el deseo, supo que ella era la única. Su hermana, pero no de sangre. Y ahora, por fin, ella caminaba hacia él. Aunque hubiera tomado el camino equivocado, el final sería el mismo. Antonio, eres despreciable. Para Laura, sin su interferencia, quizás ella y Luis aún estarían juntos. ¿Despreciable? Si no hubiera intervenido esa noche, él te habría. Éramos novios. Si hubiera pasado algo, no era asunto tuyo. Lo dijo en un arranque de ira, pero sabía que si Luis la hubiera violado, lo habría dejado al día siguiente. Sin embargo, la manipulación de Antonio la enfurecía. Y ver a Luis ensangrentado la aterrorizaba. Asterisco no era asunto tuyo. Esas palabras traspasaron el límite de Antonio. ¿Así que él había sido un entrometido? ¿O acaso ella aún amaba a ese desecho? Aunque furioso,
no alzó la voz contra ella. Solo esbozó una sonrisa fría. Bien, supongamos que me equivoqué. Sus dedos acariciaron su ceño fruncido. No arrugues la frente, o no serás la novia más hermosa mañana. Pero Laura ya no podía escucharlo. ¿Cómo iba a casarse con él después de esto? No habrá novia. Antonio, no me casaré contigo. Asterisco capítulo 28. No era un arrebato. Necesitaba reflexionar, ¿quién era realmente el hombre al que iba a unirse? ¿O acaso nunca había entendido sus verdaderos sentimientos? Las palabras de la mujer estaban dentro de lo que él esperaba. Él seguía sonriendo, acercándose lentamente hacia ella, y con un movimiento de labios dijo: Martina, ya eres mi esposa legal. Martina. Era la primera vez que la llamaba así. Pero por más que lo escuchara, le resultaba ridículo. Laura sabía que la boda del día siguiente era solo una formalidad. Él y ella ya estaban casados, legalmente, como marido y mujer. ¿Era esta la razón por la que antes había insistido en registrar el matrimonio primero? ¿Sabía acaso que ella podría arrepentirse y no casarse? Ja, que bien lo había planeado todo. Si antes pude romper el compromiso con los López, ahora también encontraré la manera de no aceptar este matrimonio. Ese librito rojo no significa nada para mí. A lo sumo, tramitamos un divorcio y listo. Laura Sánchez no creía que su matrimonio pudiera ser encerrado y atado por él. Retíralo del divorcio. No me hagas enojar. No quería enfadarse con ella. Así que, si retiraba esas palabras, él actuaría como si no las hubiera escuchado. Mañana, la boda seguiría adelante. Ella aún tendría que ponerse el vestido de novia y casarse con Diego Martínez. Pero para Laura, todo sonaba absurdo. ¿No hacerlo enojar? Diego Martínez, iré ahora mismo a decirle a mis padres que la boda se cancela. Laura no estaba bromeando. Aunque la boda fuera al día siguiente, ella la cancelaría ahora mismo. Al fin y al cabo, no era la primera vez que hacía algo así. Pensó que si sus padres conocían la razón, no la culparían. Pero al girarse para irse, escuchó la voz fría y sin rastro de emoción de Diego. Rómpanle una pierna. De pronto, Laura se volvió, sus ojos llenos de horror, y vio cómo los subordinados de Diego salían a cumplir la orden. Esto era. Tú. Ah. Fuera del salón privado, desde el fondo del pasillo, llegó el grito de dolor de Adrián. El cuerpo de la mujer se sintió como si hubiera caído en un glaciar, su sangre helándose por completo. Diego era capaz de llegar a tal extremo. Solo porque ella había dicho que cancelaría la boda, usó a Adrián para amenazarla, ¿verdad? Sin darse cuenta, sus ojos se cubrieron de una humedad velada, ácida pero entumecida. Se quedó paralizada, sin dar ni un paso más. ¿No te ibas? No te estoy deteniendo. Los dedos largos y finos del hombre acariciaron las lágrimas que caían de sus ojos, limpiando ese brillo cristalino. Él solo sonreía, sus pupilas profundas como una niebla espesa. Ella no podía ver, no lograba atravesar esa niebla que la envolvía, haciéndola perder el rumbo. ¿Quién era él en realidad? ¿Por qué era tan diferente al Diego Martínez que recordaba? Tan desconocido. El miedo que surgía desde lo más profundo de su ser era indescriptible. En la ciudad de M, la muerte de una persona, y más si era forastera, no era gran cosa. Adrián podía desaparecer de M sin que nadie supiera qué le había ocurrido o con quien se había visto antes. Desvanecerse en el silencio, como si nunca hubiera existido. Diego la estaba forzando a elegir. Si cancelaba el compromiso, Adrián no viviría. Con la vida de Adrián, la estaba amenazando. Pero no tenía más remedio que aceptar esta amenaza que se cobraba una vida. Por Adrián, incluso si ya no sentía nada por él, no podía permitir que Diego, despreciando la ley, le arrebatara la vida. ¿Por qué me obligas? Si no te obligara, ¿cómo serías mía? Aunque me case contigo, no te amaré. Pero él solo atenuó su sonrisa, sin darle importancia. No importaba si no lo amaba. Con que él la amara, era suficiente. Libéralo ahora mismo y llévalo al hospital. Cuando la boda termine mañana, él estará sano y salvo. ¿Sano y salvo? ¿Después de haberlo dejado en ese estado? Laura apretó los labios con fuerza, incapaz de pronunciar otra palabra. Este matrimonio, ahora no tenía más remedio que aceptarlo. Diego Martínez, eres increíble.
Tus métodos de amenaza son realmente bajos. Él la estaba forzando a casarse, pero Laura no creía que, con el tiempo, este hombre no se cansaría. Asterisco capítulo 29. Isabella llegó temprano a la casa de los Martínez. En la habitación de Laura, observaba cómo la maquillista arreglaba a la novia. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué Martina no parecía feliz? Hace unos días, cuando la vio probarse el vestido, estaba emocionada. ¿Por qué ahora, en el día de su boda, tenía esa cara fría? Martina, ¿no estás contenta? Isabella siempre decía lo que pensaba. Entre ella y Martina no había secretos. ¿Habría hecho algo Diego para molestarla? ¿Qué novio, no podía ceder un poco a la novia? ¿Debería estarlo? La pregunta de Laura dejó a Isabella sin palabras. La joven se rascó la cabeza y frunció los labios. ¿Qué pasa? Antes estabas bien. ¿Diego hizo o dijo algo que te molestó? Siempre ha sido así, desde pequeños le encanta llevarte la contraria. Isabella, ¿lo conoces bien? Laura miró su reflejo en el espejo. Un maquillaje de novia hermoso, combinado con un vestido único. La persona en el espejo era tan perfecta que ni siquiera parecía ella. Isabella guardó silencio. ¿Conocía bien a Diego? La verdad, no tanto. ¿Qué le pasaba a Martina? Era extraño, ¿por qué preguntaba eso? Como si Diego hubiera hecho algo terrible. La señora Martínez entró y, al ver a la novia ya maquillada, sonrió. Es casi la hora. El coche nupcial está esperando, bajemos. Al ver la sonrisa de su madre, Laura forzó una sonrisa propia, pero para Isabella, no era sincera. Subieron al coche nupcial. Isabella, como dama de honor, se sentó con ella en la parte trasera, rumbo al hotel donde se celebraría la boda. En el camino, Isabella no pudo evitar preguntar. Martina, ¿es que no quieres casarte con Diego? Bueno, preguntarle eso a una novia en su boda no era lo más apropiado. Pero la incomodidad en el rostro de Martina era demasiado evidente. ¿Quieres la verdad o una mentira? La verdad, claro. No quiero casarme. Isabella. Vaya verdad tan directa. Entonces, ¿por qué te casas con él? Y además mintió, diciendo que estaba embarazada y que debían casarse. Isabella había creído que estaban profundamente enamorados, que habían decidido unir sus vidas. Y ahora me arrepiento. Martina, ¿qué pasó? No me asustes. Esto no se parecía en nada a la Martina de siempre. Callada, diciendo cosas incomprensibles. De pronto, Laura soltó una risa y negó con la cabeza. No es nada, solo bromeaba. Tú. Isabella sintió que algo andaba muy mal. Martina hoy era demasiado extraña. Luego le preguntaría a Diego si había pasado algo. Al llegar a la ceremonia, la novia fue llevada a una sala de espera. Mirando la silenciosa casa, Isabella suspiró. Hasta los sirvientes habían sido evacuados. ¿Era realmente necesario? Los siguientes 2 días, cada vez que abría o cerraba los ojos, veía a Antonio. Nada agradable. Al entrar a su habitación, se dejó caer sobre la cama sin siquiera quitarse el vestido de novia. Estaba exhausta, solo quería dormir. Y, efectivamente, se durmió. Hasta que... Esposa. Una voz ronca susurró en su oído. El olor a alcohol la hizo abrir los ojos, encontrándose con el rostro de Antonio a centímetros de distancia. ¿Cuándo había llegado? Había dormido profundamente. Antonio, hueles a alcohol. Con gesto de disgusto, Isabella intentó apartarlo, empujándolo para que se alejara. Ve a bañarte. Claro, ayúdame. Sin darle opción, él la levantó en brazos y se dirigió al baño. Asterisco capítulo 30. La luz del baño era intensa, despertando por completo a Isabella, quien mantuvo su expresión de desagrado. ¿No sabes bañarte solo? Llevo puesto el vestido de novia, no quiero mojarme. Pero hablar con un canalla como él era como hablarle a la pared. No le importó lo que llevara puesto. La sumergió en la bañera, donde el agua caliente empapó el vestido, haciendo que la falda flotara, creando una escena tan seductora como la de una sirena emergiendo del agua. Sus dedos huesudos le sujetaron la barbilla, obligándola a mirarlo. Él sonrió. La señora Sánchez está especialmente hermosa esta noche.
Hermosa, tan hermosa que la recordaría por el resto de su vida. Su vestido de novia era para él. El anillo de matrimonio en su dedo, también para él. Isabella mordió su labio, negándose a mirarlo, desviando la vista hacia el suelo del baño. ¿Cuándo vas a dejar en paz a Luis? Finalmente, lo preguntó. Antonio entrecerró los ojos. Su recién casada esposa, en su noche de bodas, pensando en otro hombre. No era la primera vez que mencionaba a ese inútil. Adivina. Antonio, tú. MMM. La ira la consumió ante su actitud burlona. Era como si se estuviera riendo de ella. Él nunca tuvo intención de dejar libre a Luis. Él. Pero sus labios se encontraron con los de él, silenciando sus palabras. Isabella, empapada en la bañera, apretó los puños, negándose a su contacto. Suéltame. Señora Sánchez, si te suelto, ¿a dónde piensas huir? Ahora solo estaban ellos dos. ¿A dónde podría ir? Antonio, eres despreciable. Solo despreciable, ¿eh? Sinvergüenza. Oh, ¿qué más? Isabella se quedó sin palabras. ¿Acaso no tenía dignidad? Por más que lo insultara, él no se molestaba. Si no dejas libre a Luis, me divorcio. La señora Sánchez sigue diciendo tonterías. ¿Divorcio? Imposible. Mientras Antonio respirara, su nombre sería el único en el apartado de esposo. Te denunciaré por agresión. Se me ocurre un delito mejor. Con una sonrisa maliciosa, sus labios rozaron su frente mientras susurraba con voz ronca. Violación conyugal, ¿qué tal ese delito, eh? Violación conyugal. Isabella se sobresaltó, mirándolo con ojos desorbitados, sus labios temblorosos. ¿Qué planeaba? Si te atreves, te denunciaré. No estaba dispuesta a intimar con él. Si la forzaba, lo llevaría ante la justicia. Sin importar si la ley se atrevía a castigarlo, ella lucharía hasta el final. Bien, así podremos experimentar algo diferente, en prisión. Antonio, eres un sinvergüenza. Ese insulto ya lo usaste. Él rió suavemente. Su esposa aún era demasiado blanda al insultar, no como su carácter habitual. Ya me casé contigo. ¿Qué más quieres? Isabella estaba harta. ¿Qué más debía hacer? Que lo dijera de una vez. Estaba hasta el límite. No necesito que hagas nada. Antonio besó sus labios con suavidad antes de hablar con claridad. Esta noche es nuestra luna de miel, esposa. Esta noche les pertenecía solo a ellos. Eso era lo único que necesitaba saber. La luna de miel era para disfrutarla. No quería escuchar de su boca otro nombre masculino. Tan hermosa. El vestido, empapado, se volvió transparente, revelando su piel seductora. Isabella, sin embargo, se calmó de repente. Luis seguía en sus manos. Solo quería que volviera sano y salvo a Ciudad L. En cuanto a ella, ya era legalmente la esposa de Antonio. Aunque su corazón se resistiera, no había escapatoria. Pero, de pronto, sintió ganas de llorar. Y así fue. 2 lágrimas escaparon, mostrando una vulnerabilidad rara en ella. Antonio sonrió. ¿En serio creyó que la violaría? Solo había sido una broma. Contigo, nunca soy feliz. Su voz sonó ronca, conteniendo el llanto. Roja de ira, evitaba su mirada. Antonio, eres un mentiroso. Él había prometido tratarla bien, consentirla siempre. Pero todo eran mentiras. Ahora no sentía felicidad, solo amargura. Capturar a tu exnovio es no tratarte bien, ¿eh? Con una sonrisa irónica, tocó el agua de la bañera, ya tibia. Quítate el vestido y cámbiate. O se resfriaría. No. Isabella gruñó, dándole la espalda. Se comportaba como una niña caprichosa. Con gusto lo haré por ti. Tal vez estaba cansada. Como esposo, era su deber ayudarla a quitarse el vestido. Cuando sus dedos tocaron su espalda, el calor de su piel se mezcló con el agua. Antes de que reaccionara, la cremallera ya estaba abierta. No. Entre la vergüenza y la ira, Isabella empujó su pecho. Sal y déjame hacerlo. Él le levantó la barbilla, acercándose a sus labios. Pórtate bien, no me hagas esperar.
Era su noche de bodas. Ya habían perdido mucho tiempo. Luego tendría que compensarlo. Al cerrarse la puerta del baño, Isabella golpeó el agua con furia. Maldito bastardo. Capítulo 31. Estaba atrapada en su propia trampa. Ahora, escapar era imposible. Se arrepentía de haber venido a Ciudad F, de aquella noche. Pero los arrepentimientos no servían de nada. Ahora era la señora Sánchez, esposa de Antonio. Un hecho irrevocable. La verdad era que Isabella ya no sentía nada por Luis. Fuera o no una trampa, jamás volvería con él. Pero odiaba que Antonio usara esas tácticas. ¿Acaso no sabía que detestaba que la manipularan? De aceptar casarse con gusto, ahora solo sentía resignación. ¿De quién era la culpa que sus sueños se hubieran derrumbado? Él prometió tratarla bien. Vería cómo, aparte de amenazas, qué más había hacer. Decir que nunca la dejaría, ¿era tan difícil para él? Martina, temo que ni siquiera pueda darte una promesa falsa. Porque Diego no sabía cuánto tiempo más podría quedarse a su lado. La cuarentena, ¿cuánto más duraría? ¿Qué quieres decir? Nada. Vamos, te acompaño a casa. Diego no sabía cómo decirle que se iba. La cuarentena solo fue un alto en el camino donde la conoció. No pertenecía a esta ciudad. La familia Sánchez ya lo había encontrado, exigiendo que el hijo ilegítimo regresara a reclamar su legado. Solo porque los Sánchez no tenían herederos, se acordaron de él. Si pudiera, preferiría seguir siendo Diego para siempre. Ganarse la vida con carreras de autos, encontrar un trabajo estable y casarse con ella. Martina, si un día Diego desaparece, entiende que fue un cobarde. Olvídalo como merece, borra todo rastro de ese canalla. Una hora después, Laura salió de la ducha. Él ya la esperaba en la cama, con una sonrisa burlona mientras le hacía señas como si llamara a una mascota. Ella puso los ojos en blanco, pero al ver la foto de bodas en la pared, no pudo evitar una mezcla de rabia y risa. Qué irónico todo. Y todo por su culpa, por tonta. Compartir la cama con él le daba náuseas. Con un suspiro, se acostó dejando una distancia prudente y anunció: a dormir. Primero, otra cosa. La voz serena de Javier contrastó con su siguiente movimiento, voltearla y clavarla contra el colchón. Javier, no quiero. Yo sí. Y mucho. Tanto, que no pensaba soltarla en toda la noche. Es que, no me siento bien, estoy agotada, yo. No importa. Yo hago todo el trabajo. Ella solo debía quedarse quieta y disfrutar. Entonces, el aliento caliente le rozó la oreja. Ya devolví al inútil a Valencia. Inútil. Se refería a Adrián. Laura se paralizó. ¿Era verdad o otra mentira? Mi amor, cumplí tu deseo. Ahora exijo mi recompensa. Y ella era el pago. Pero, hoy estoy demasiado cansada. Ante la negativa, probó con súplicas. Notó que Javier dudaba, pero esa noche no estaba de humor. En un rato olvidarás el cansancio. Tú, MMM. La pasión no cesó hasta el amanecer. Capítulo 32. Al día siguiente, Laura no podía moverse de la cama. El servicio había sido despedido temporalmente, incluso la señora Josefa se había ido. En brazos de Javier, Laura ni siquiera abría los ojos, pero su estómago traicionero rugió. Hambre, susurró él, divertido. Silencio. Laura se negaba a hablarle, aunque su abdomen insistió con otro gruñido. Javier rió entre dientes, y ella apretó los labios, sintiéndose ridiculizada. Como si fuera pecado tener hambre. Pero se mordió la lengua. No le dirigiría la palabra. Lo trataría como al aire. Claro que él conocía esos berrinches infantiles. Desde pequeños, cuando se enfadaba, ella fingía que no existía. Minutos después, Javier salió de la habitación vestido. Solo entonces Laura abrió los ojos, frustrada. Con la mano en el estómago vacío, maldijo su incapacidad culinaria. Media hora más tarde. Un aroma delicioso la guió hasta el comedor, donde un festín aguardaba. Su entusiasmo se esfumó al ver a Javier junto a los platos. Ven a comer. ¿Quién dijo que tengo hambre? Aunque su mirada traicionera recorrió la mesa. Todo se veía bien,
¿Pero sabría igual? En su mente, un heredero como Javier jamás cocinaría. ¿Segura?, preguntó él, tomando un sorbo de café. Su estómago respondió por ella, arrastrándola hacia la mesa. Bueno, no hay que desperdiciar comida. Así que se sentó, lista para devorar el omelette y los sándwiches. Hasta que... Mi comida tiene precio. Lo sabía. Nada era gratis con él. Llámame, esposo, punto. Jamás. Entonces no comes. Pues no como. Se levantó con dignidad, marchándose a la cocina. Si él podía, ella también. Tras romper el huevo, con cáscaras incluidas, y sufrir quemaduras de aceite, al fin logró un desastre comestible. Al probarlo, hizo una mueca. Asqueroso. Pero bajo la mirada burlona de Javier, se lo tragó con orgullo. Tras beber leche para limpiar el paladar, robó el plato de él. Lo tuyo tampoco está tan bueno, mintió, mientras engullía cada bocado. ¿Qué tal, esposa? Pasable. Preocupada por Adrián, buscó su teléfono para llamarlo. Desaparecido. Al encontrar el cable del teléfono fijo cortado, supo el culpable. ¿Aislamiento total? Eso era secuestro. Subió furiosa al estudio, donde Javier jugaba con un cubo Rubik. Devuélveme mi móvil. Él alzó una ceja. ¿Sabes resolver esto?, preguntó, mostrando el cubo revuelto. Laura se rió. ¿El gran Javier Sánchez, vencido por un juguete? Claro que sí. Si lo logras en 30 segundos, te lo devuelvo. ¿Y si fallo? Me besas. Antes de que reaccionara, la atrajo hacia su regazo. Asterisco capítulo 33. Continuará. Cayó sentada sobre sus piernas, su cuerpo encajando perfectamente en el regazo del hombre. Sus ojos brillantes temblaron ligeramente cuando Diego le colocó el cubo de Rubik en las manos. ¿Cláusulas abusivas como estás? Pero por el móvil, lo intentaré. Medio minuto, 30 segundos, pensó que era tiempo más que suficiente. Pero... a Martina le parecía que el cubo estaba en su contra. A los 15 segundos, ya tenía una cara completa. La segunda y tercera siguieron rápidamente. Pero al llegar a la cuarta, simplemente no encajaba. Siempre había algún color fuera de lugar. 27, 28. La voz de Diego contando era aún más irritante. Al llegar a los 30 segundos, aún no lo había conseguido. Revolvió el cubo hasta dejarlo desordenado y se lo arrojó a las manos de él, resoplando. Si eres tan listo, hazlo tú. Era imposible, claro. Este tipo solo quería un beso. Pero Martina no se mordía la lengua, porque era humanamente imposible resolverlo en menos de medio minuto. Vale, lo haré yo. Y así quedó demostrado que, para Diego, lo imposible no existía. Mientras el tiempo corría, ella observaba esos dedos largos y hábiles girando el cubo. Martina no podía apartar la mirada. ¿No iba demasiado rápido? Casi no podía seguir los movimientos. ¿Estaría haciendo trampa? A los 25 segundos, él lanzó una mirada a la expresión atónita de la mujer, que no parpadeaba mientras seguía sus manos. Con una sonrisa burlona, completó la última cara justo antes de que se cumpliera el medio minuto. Martina se quedó boquiabierta. ¿Cómo era posible? Si hace un momento ni siquiera. Maldita sea, había caído de nuevo en su trampa. Diego, lo hiciste a propósito. El que apuesta, paga. Yo. Si no puedes perder, no juegues. Nadie conocía a Martina mejor que Diego. El desafío era la mejor táctica con ella. Sobre todo con alguien tan competitiva como Martina, que odiaba que la acusaran de ser mala perdedora. Y aún sabiendo que era una trampa, seguía cayendo cada vez que Diego usaba esa frase. ¿Quién dice que no puedo perder? Era solo un beso, después de todo. Ya habían hecho cosas mucho más íntimas. Aunque, tomar la iniciativa le resultaba extraño. Con él tan cerca, tragó saliva nerviosamente antes de murmurar. Cierra los ojos. Le molestaba verlo. No, espera, si le molestaba, no debería cerrar ella los ojos. Martina estaba tan confundida que ya ni pensaba. Que cerrara los ojos. Así no tendría que ver su mirada mientras lo besaba. Eso no. Tengo que supervisar. ¿Qué? ¿Supervisar un beso?
¿En qué clase de marido se había metido? Bueno, mejor no complicarse. Un beso rápido y recuperaría su móvil. Conteniendo la respiración, se lamió los labios, el rostro lleno de desagrado. Sus labios rosados se acercaron poco a poco a los suyos, hasta que... De pronto, su corazón comenzó a latir acelerado. ¿Qué demonios? Era solo un beso, nada que no hubieran hecho antes. ¿O sería porque era la primera vez que ella lo iniciaba? No podía ser, ¿acaso en el fondo era tan sentimental? Al final, cerró los ojos y rozó sus labios brevemente antes de apartarse de inmediato. Ya está. Dame el móvil. ¿Eso llamaba un beso? Ni siquiera era un pico. No vale. Otra vez. Oye, no te pases. ¿Y qué? El móvil es mío. Lo doy si quiero. Era el hombre más insufrible del mundo. Furiosa, Martina volvió a acercarse, esta vez sin retirarse de inmediato. Pero... él aprovechó para tomar el control. Cuando por fin la soltó, ella solo pensaba en recuperar su móvil, sin notar que sus manos ya habían comenzado a... Oye. Le lanzó una mirada asesina. Diego, no empieces. Capítulo 34. Después de lo intensa que fue la noche anterior, no estaba en condiciones de repetir. ¿Quieres el móvil? Maldito chantajista. Cualquier cosa menos eso. Era el estudio, además. Y aún era de día. ¿Cualquier cosa? Una sola. No abuses. Había perdido lo del cubo. A jugar, a pagar. Recuperaría su móvil a cambio de un favor. Claro, cualquier favor que no involucrara la cama. Llámame, cariño, punto. Martina se quedó sin palabras. ¡Qué obsesión! ¿No te aburres? Si lo dices, no. 2 palabras a cambio de un móvil. Justo. Aunque a regañadientes, no podía echar. Luego, el drama se volvió aburrido, el aburrimiento trajo sueño, y el sueño la hizo quedarse dormida. Apoyada en ese hombro ancho y cálido, su respiración era uniforme. Él no se movió, permitiendo que esa pequeña cabeza presionara su hombro hasta que se adormeció, hasta que el cansancio también lo venció a él. Cuando la llevó en brazos arriba para que durmiera en su habitación, escuchó un murmullo felino. Ella se frotó contra su pecho y murmuró en sueños. Diego. MMM. Respondió a sus palabras soñolientas, escuchando su quejido coqueto. Eres muy malo. MMM. Lo era, pero en esta vida, solo quería hacerlo con ella. Malo hasta el final, malo de verdad. Hombre malo, me gustas. Su voz quejumbrosa era suave, delicada, pero para él, era la más melodiosa. Al fin y al cabo. La obsesión de uno, había logrado el al fin del otro. En su corazón, ya estaba él, ¿no era así? Con eso, era suficiente. Laura intentaba aceptar su nueva realidad. Ahora era la señora Sánchez, ya no la hija de don Antonio y doña Martina, sino su nuera. Su esposo era Diego Sánchez. De repente, aunque seguían siendo una familia, su posición había cambiado por completo. Para el mundo exterior, probablemente no había nadie más afortunado que ella. 3 días después de la boda, Diego regresó a la televisora. Después de todo, acababa de asumir el control y había muchos asuntos que requerían su atención personal. Los accionistas no daban ni medio minuto de tregua. Don Antonio, por su parte, había entregado completamente los negocios a su hijo, lo que dejó a doña Martina insatisfecha. Cariño, los recién casados están en su luna de miel. ¿De verdad quieres ver a nuestro hijo agotarse todo el día en la televisora? Laura estaba embarazada, era una esposa recién casada, y ya era una pena que no pudieran irse de luna de miel. Pero además, su marido ni siquiera estaba con ella. Se casó demasiado joven. Necesita más experiencia en su carrera. Demasiado joven. Casi 22 años, no era tan joven. No era menor de edad, solo que, comparado con Diego, sí que lo era. No puedes imponerle tus propias experiencias a nuestro hijo. Precisamente por tener un padre tan exitoso, con un punto de partida tan alto, doña Martina temía que a su hijo le resultara difícil superarlo. Pero si no destacaba lo suficiente, sería menospreciado. El hijo de don Antonio llevaba muchas expectativas a cuestas. Creo que lo hará mejor que yo.
Doña Martina también tenía fe en su hijo, pero... Te estás yendo por las ramas. Ella estaba hablando de la falta de tiempo dulce entre Laura y Diego, y él se desviaba con temas sin importancia. Si no fuera porque Laura está embarazada, me gustaría que fuera a la televisora con Diego. Es mi hija, conozco su carácter. Si la obligas a quedarse en casa todo el día, se enfermará de aburrimiento. Hablando del bebé, doña Martina recordó algo. Casi lo olvido. Esta tarde tenemos que llevar a Laura a su chequeo prenatal. Tenía que admitir que su memoria ya no era la de antes. Las acompañaré. No es necesario. Es un asunto de mujeres, yo me encargo. Laura seguía viendo la serie en su habitación cuando su madre entró, sonriendo. ¿Estás lista? ¿Para qué? ¿Lo olvidaste? Hoy tienes cita con el médico para el chequeo prenatal. Chequeo prenatal. Laura se quedó paralizada. ¿Cuándo habían hablado de eso? No lo recordaba. Mierda, esto era un desastre. Su mentira estaba a punto de ser descubierta. Mamá, puedo ir sola. No tengo nada que hacer, y en los primeros 3 meses necesitas compañía. Vamos, cuando estés lista. Al ver a su madre salir de la habitación, Laura entró en pánico. Sacó su teléfono y llamó a Diego. Si esto se descubría, él tendría que asumir toda la responsabilidad. Pero... no contestaba. En ese momento, Diego estaba en una reunión y no podía atender. Maldita sea, ¿por qué no contesta? Le envió 5 mensajes de texto. Diego, mamá quiere llevarme al chequeo prenatal. Ven a salvarme. Si esto se descubre, tienes que admitirlo todo. No me importa, diré que me obligaste. Maldito, devuélveme la llamada. Asterisco capítulo 36. Laura, ¿listas? La voz de su madre llegó de nuevo desde abajo. Laura sentía que quería morirse. Sin opción, se cambió rápidamente de ropa y bajó. Ten cuidado. Doña Martina vio como su hija, aún torpe, casi se resbalaba en las escaleras. Estoy bien. Ahora no estás sola. Laura se rascó la cabeza, incómoda. En el camino al hospital, siguió llamando a Diego, pero sin respuesta. ¿Qué pasa? Desde que subieron al auto, no había dejado de mirar el teléfono. Nada. Al llegar al hospital, sus piernas temblaban. Mamá, ¿qué tal si volvemos otro día? Creo que el médico dijo que debía regresar el día 10, hoy solo es el 7. 3 días no hacen diferencia. Ya estamos aquí, veamos qué dice tu ginecólogo. Pero... Laura, ¿qué te pasa? Doña Martina notaba que algo andaba mal. Su hija había estado actuando raro todo el camino. Mamá, yo. Dios, ¿cómo podía decirlo? Seguir mintiendo solo empeoraría las cosas cuando el médico la descubriera. Pero confesar la verdad sin Diego a su lado la asustaba. Bueno, hablaremos después. Vamos arriba. Así que no tuvo más remedio que entrar al hospital y dirigirse a ginecología. Laura, ¿quién es tu ginecóloga? Hoy no está. Laura no tenía ninguna ginecóloga. Nunca había ido a un chequeo prenatal. Improvisó. Ella trabaja el día 10. No es el momento, mejor volvemos ese día. Entonces veremos a otro médico. Es solo un chequeo rutinario, todos son igual de buenos. El hospital central de la ciudad tenía los mejores médicos. Sin escapatoria, Laura entró y se hizo los exámenes. Era obvio lo que diría el informe médico. Estaba perdida. Cuando Diego salió de la reunión y vio su teléfono, había decenas de llamadas perdidas y mensajes. Al llegar al hospital, encontró a Laura sentada, inmóvil, mirando el informe médico sin expresión. Doña Martina, al verlo, sonrió. Llegaste tarde, ya terminamos. Podemos irnos. Mamá. Diego frunció el ceño al ver la sonrisa de su madre, luego miró a Laura. Ella alzó la vista hacia él. Esto era complicado. Se levantó lentamente y le entregó el informe. Míralo tú mismo. Laura estaba segura de que era un informe falso. ¿Cómo podía ser? Ella, realmente estaba embarazada. Si los cálculos eran correctos, había concebido antes de la boda. Así que, toda esa
Pero aún eres muy joven, ¿no te preocupa que un hijo tan pronto te ate? Ella solo quería lo mejor para él. Después de todo, su matrimonio nunca había sido muy sólido. Laura todavía pensaba en separarse en cualquier momento. Pero ahora, con un bebé en camino, ya no habría forma de separarse. Un hombre como Antonio, con su encanto y posición, seguramente atraería la atención de muchas mujeres en el futuro. Si él llegaría a enamorarse de otra, eso ya era otro tema. Lo que ella no quería era que el niño se convirtiera en una cadena para él, ni que pareciera que ella lo ataba con un hijo. Señora Sánchez, yo ya estoy atado. Por el matrimonio. Y desde mucho antes. Ahora, la verdadera prisionera era ella. Asterisco capítulo 37. Pero, ¿acaso no lo quieres? Por supuesto que sí. Cuando Antonio mencionó la posibilidad de no tenerlo, Laura reaccionó de inmediato. Ella jamás rechazaría a su hijo. Era una vida. Habiendo sido abandonada de pequeña, nunca permitiría hacer lo mismo. Pero la idea de ser madre, era algo que nunca se había atrevido a considerar. Si lo vamos a tener, entonces vivamos bien. Ser buenos esposos, buenos padres. Simplemente seguir adelante. No es que Laura no confiara en Antonio, sino que no confiaba en sí misma. Antonio, ¿de verdad quieres ser padre? Entre ellos también había una diferencia de edad. Ella tenía 26, una edad razonable para ser madre. Pero él solo tenía 22. Para un hombre, esa era la edad de construir una carrera, no de ser padre. Todo lo que venga de ti, lo quiero. Un hijo, solo si era con ella. Laura estaba realmente embarazada. Lo que empezó como una mentira se había convertido en realidad, y Martina no podía parar de reír. Deja de reírte, no tiene gracia. Laura le lanzó un cojín. Parecía que esta chica disfrutaba de su desgracia. Laurita, debo decir que tienes una suerte increíble. Laura la miró con fastidio. ¿Qué suerte? Pensé que tu falso embarazo sería descubierto, pero terminaste embarazada de verdad. Si eso no es suerte, no sé qué es. Además, los bebés son adorables. ¿No quieres un fruto de tu amor con Antonio? Fruto de amor. Esas palabras le dieron náuseas. ¿En qué época vivían para hablar así? Le erizó la piel. Oye, Laurita, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? ¿Tú y Antonio, cómo pasó su primera vez? ¿La primera vez? Laura frunció el ceño. Solo de recordar esa copa de vino, le hervía la sangre. Espera, ¿por qué Martina quería saber eso? ¿Para qué lo preguntas? Por curiosidad. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Estaba borracha, no recuerdo nada. Oh. La decepción en el rostro de Martina era evidente. Laura sospechó algo. ¿Acaso tú, quieres hacerlo con ese Diego López? No. Solo preguntaba por curiosidad. Martina negó rápidamente, evitando su mirada. Se quedó callada, mirando por la ventana. Martina, no aprendas lo malo. Laura no quería que ella terminara arrepintiéndose como ella. Ay, no es eso, en realidad. Finalmente, Martina le contó lo que pasó la noche anterior. Él la llevó a su departamento, un pequeño lugar de 40 metros cuadrados donde vivía solo. Ella esperaba que su familia estuviera allí, pero él le dijo que su madre había fallecido. La respuesta la tomó por sorpresa, pero no preguntó más. Y luego, sin saber cómo, terminaron besándose y casi pasó a más. Casi, porque en el último momento, Diego la detuvo. Martina no veía nada malo en entregarse a su primer amor. No era una chica tímida y no se arrepentiría. Pero Diego parecía tener reservas. ¿Y luego? Laura estaba intrigada. ¿Por qué se cortó ahí? Nada más. ¿Qué esperabas? Pues, ese Diego es bastante raro. No es raro. Es un hombre serio. Ja. Esa palabra para describir a un hombre, antes Laura lo hubiera creído. Pero ahora, después de conocer a Antonio y otros, sabía que todos eran iguales. En mi opinión, le da miedo comprometerse. Si un hombre no actuaba con la chica que le gustaba, o era impotente, o no quería responsabilidades. No es cierto. Martina se enojó. No toleraba que hablaran mal de Diego. Era el hombre que amaba y conocía bien.
Bueno, no digo más. Pero si terminas lastimada, no vengas a llorar. Sin embargo, Laura no imaginó que su comentario casual se volvería realidad. Asterisco capítulo 38. Un canalla que juega con los sentimientos. Unos días después, Antonio estaba en casa con ella, sin ir a la televisora. Ella insistió en que le comprara un postre específico de una pastelería lejana. Ese día llovía torrencialmente, y el pobre Antonio regresó empapado. ¿Cómo te mojaste si fuiste en auto? La pequeña mujer en la cama disfrutaba del dulce en su boca. Exactamente el sabor que ansiaba. Antes del embarazo ya lo deseaba, pero ahora los antojos eran peores. No todas las embarazadas sufrían náuseas. Laura era una excepción. Hasta ahora, solo tenía hambre todo el tiempo. Era su esencia de glotona, haciendo que Antonio le trajera antojos difíciles de conseguir. Pero él siempre era estricto, dándole solo porciones pequeñas, argumentando que no era bueno para el bebé. Rico, ¿quieres probar? Está delicioso. A Antonio no le gustaban los dulces, como a la mayoría de los hombres. Pero al ver la crema en sus labios, surgió una idea traviesa. Claro, dámelo. Laura, sin sospechar nada, le acercó una cucharada. Considerando lo complaciente que había sido, era justo darle un premio. Pero él evitó la cuchara y en su lugar, la besó. El postre más dulce estaba en sus labios. Laura puso los ojos en blanco, ya acostumbrada a sus tácticas. Si no fuera porque el teléfono sonó, interrumpiendo el postre de Antonio. Ella lamió sus labios y contestó. Martina. Laurita desapareció. No lo encuentro en ningún lado. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Su voz sonaba extraña. Pronto Laura entendió que una persona podía esfumarse sin dejar rastro. Diego López se había ido. Sin aviso, sin trámites de retiro, como si nunca hubiera existido. Su número era inexistente. Su departamento seguía igual, pero él no estaba. Tan repentino, el golpe más duro para Martina. Buscó en todos los lugares que habían visitado juntos, pasó noches en la pista de carreras esperándolo, pero él nunca apareció. Había cortado todo contacto. Días después, Martina ya no sonreía. Laura, que la quería como a una hermana, no podía soportar verla así. Antonio, tú que eres tan poderoso, encuéntrame a ese Diego López. Ya investigué antes. Su identidad era falsa. Diego López no era su nombre real. Laura quedó. Capítulo 39. Isabella contempló la figura que se alejaba, con ganas de correr tras ella para consolarla, pero ya estaba envuelta en los brazos de Adrián. Déjala pensar sola. Todo pasará, murmuró él. Acurrucada contra su esposo, Isabella también se sentía afligida. Sí, todo pasaría. Al fin y al cabo, su relación de 4 años también había terminado así. Además, Martina era joven. Cuando saliera al mundo, encontraría a alguien más adecuado. Pero ese primer amor, siempre es difícil de olvidar. No sabía cuánto tiempo le tomaría a Martina olvidar a ese miserable desgraciado sin nombre. Ojalá alguien pudiera acompañarla ahora, ayudarla a superarlo pronto. Como él lo había hecho con ella. Sus ojos se encontraron involuntariamente con la oscura mirada de Adrián. En ese momento, Isabella se sintió afortunada. Porque sin importar lo que pasara, siempre habría alguien esperándola, acompañándola, protegiéndola. Aunque ese alguien a veces usaba métodos despreciables para doblegarla. Pero así son los hombres malos. Si no es malo, no es interesante, pensó. Adrián, te advierto, si alguna vez me haces sufrir, estarás muerto. Ella no soportaría las cosas en silencio como Martina. Haría que él aprendiera lo que era sufrir 10 veces más por cada lágrima suya. Al ver a su pequeña esposa frunciendo la nariz en un gesto fingidamente feroz, Adrián esbozó una sonrisa llena de ternura. Su misión en esta vida era amarla y consentirla, hacerla la mujer más feliz. Los días siguientes fueron de pura felicidad. Adrián cumplió su promesa, la convirtió en la mujer más afortunada. Cada capricho, cada exigencia, todo era satisfecho. A veces, Isabella incluso se preguntaba si don Adrián la mimaba demasiado. Cuando naciera su hijo, ¿pensaría que su madre maltrataba a su padre? Pero eso era preocupación para después. El verano siguiente, Isabella dio a luz a una niña, la nueva princesa de la familia Sánchez.
recordando su propio pasado como huérfana, las lágrimas rodaron por sus mejillas al escuchar el primer llanto de su hija. Ahora era madre. Y sería una buena madre. Nunca abandonaría a su hija, jamás. En ese momento, supo que su vida había sido increíblemente bendecida. Abandonada, pero encontrada por una madre maravillosa que le dio amor incondicional. Luego, el doble de cariño al conocer a sus padres biológicos. Y ahora, el amor de su esposo, la llegada de su hija. Su vida era un sueño. Hasta ella misma se envidiaba. Las mujeres risueñas y glotonas realmente tienen buena suerte. Esta felicidad continuaría para siempre. Señora Sánchez, el futuro está por escribirse. 3 años después. Martina se graduó y entró a trabajar en una cadena televisiva. A diferencia de su hermano, que siguió los pasos de su padre en la medicina convirtiéndose en un renombrado doctor, ella estudió periodismo económico. Ahora era jefa del departamento de noticias económicas, ganando un sueldo decente mientras entrevistaba figuras del mundo empresarial. Su viaje a Ciudad M era para entrevistar a un ejecutivo de la empresa Chen. Vestida impecablemente, aunque aún cometía errores ocasionales, esperó en la sala de reuniones durante lo que pareció una eternidad. ¿Una simple entrevista de 2 horas? ¿Por qué tanto retraso? Señorita Sánchez, solo 2 minutos más. El señor Chen ya viene de su reunión. ¿El señor Chen? Martina frunció el ceño. ¿El CEO de Chen Enterprises? ¿Por qué de repente el jefe aceptaba ser entrevistado por ella? Solo esperaba hablar con un gerente de nivel medio. El señor Chen desea que le hagas un reportaje especial. Martina se sintió nerviosa. Con sus habilidades limitadas, ¿qué haría frente al gran magnate? Pero yo. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió. El hombre que entró llevaba un traje gris que acentuaba su figura esbelta, con facciones afiladas y una aura de indiferencia arrogante. Algunas personas solo necesitan estar presentes para acaparar todas las miradas. Como lo fue en su momento el piloto de carreras Diego, y como lo era ahora este hombre. La voz de aquel entonces aún resonaba en sus oídos. Vive bien. Y así lo había hecho. ¿Y luego? Luego. Lo encontró de nuevo. Su historia apenas comenzaba. Nunca había terminado.